24 de agosto de 2025. Khabib concedió una entrevista que el mundo del MMA procesó en menos de 48 horas y olvidó. Como entrevista, el hombre más dominante en la historia de los pesos ligeros dijo algo sobre el campeón de esa misma división que no tenía ningún precedente. No habló de su forma física, no habló de su técnica, no habló de si podría ganar o perder su próxima pelea. Dijo que el mejor peso ligero del mundo en ese momento no era el campeón, era otro, y que el campeón, si se enfrentaba a ese otro peleador, lo perdería 8 de cada 10 veces. No veo posibilidades para Topuria. Arman pelea demasiado a distancia contra los strikers. Mantiene muy bien la distancia. Trabaja de una manera mucho mejor con las piernas. Creo que en este momento el mejor peleador en la división de peso ligero es Topuria. ¿Estás hablando de Tsarukyan? Sí, cometí un error, sí, Tsarukyan. La reacción del mundo del MMA fue inmediata y unánime. Daniel Cormier, compañero de equipo y amigo de Khabib durante años, lo rebatió en directo. I don't believe that for one second. I really do disagree with Khabib on that one. There is not a guy in the world that I believe is gonna beat Ilia Topuria 8 out of 10 times. Michael Bisping lo descartó. I don't see anyone beating Ilia Topuria. I just don't. Not Paddy, not Justin. Yeah, all right, there's Arman Tsarukyan out there. And he's the dark horse. So yeah, 2026, Topuria will still be the champ. Los fans de Topuria lo catalogaron como favoritismo regional, Khabib apoyando al armenio Tsarukyan porque entrena en el mismo sistema. El número era absurdo, dijeron. Nadie en el mundo gana a Topuria 8 de cada 10 veces. El hombre está invicto. Ha noqueado a Volkanovski, a Holloway, a Oliveira. Nadie lo ha tirado equivocado. El 14 de junio de 2026, en el Jardín Sur de la Casa Blanca, frente a Donald Trump, frente a 100.000 personas en el Ellipse, en el evento más grande en la historia de la UFC, Ilia Topuria no pudo levantarse de su banco después del cuarto asalto. Su rostro era una masa hinchada y sangrante. Su esquina detuvo la pelea. El hombre invicto, el campeón de 2 divisiones, el que nunca había probado una derrota en 17 peleas, fue derrotado por la vía del knockout técnico contra un peleador que Khabib había señalado meses antes como su verdadero problema. Solo que el problema no fue Tsarukyan, fue alguien todavía más peligroso y la UFC lo puso en el camino de Topuria sin que nadie viera la trampa que estaban construyendo. Ilia 2020 como un desconocido de 23 años, nacido en Georgia, criado en España, sin nombre y sin historial de nivel. Ganó su primera pelea, luego la segunda, luego la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Y en febrero de 2024 noqueó a Alexander Volkanovski en el segundo asalto para convertirse en campeón de peso pluma. Volkanovski, que llevaba 10 años sin perder en esa división, que muchos consideraban el mejor peleador activo del mundo libra por libra. Topuria lo noqueó como si siempre hubiera sido su destino de serlo. En octubre de 2024 de Holloway en la tercera ronda. Luego vacó el cinturón de peso pluma y subió de división. En junio de 2025 asalto y se convirtió en el 11º luchador en la historia de la UFC en ganar 2 cinturones. Y At this point, it's easy to understand why almost everyone dismissed Khabib's prediction. Think about the resume Topuria had already built. An undefeated record, multiple legendary knockouts, and championships in 2 divisions. On paper, there wasn't an obvious weakness to attack. But here's what separates elite fighters from elite analysts. Sometimes they're not looking at what a fighter has already done. They're looking at the one situation he has never been forced to survive. So let me ask you this. If you had heard Khabib make that prediction back then, would you have believed him? Or would you have called it impossible like everyone else? De alguien que dominó a los 32 años y que construyó un sistema de análisis técnico que ya produjo. Cuando Khabib dijo en 2020 que Islam sería el próximo campeón, el mundo se rió. Cuando dijo en 2021 que McGregor estaba acabado, el mundo lo llamó amargura. Cuando dijo en 2025 que Topuria tenía un agujero específico en su juego, el mundo lo llamó favoritismo. El patrón es siempre el mismo y el patrón siempre termina igual. El argumento de Khabib no era sobre Tsarukyan específicamente, era sobre un agujero estructural en el juego de Topuria que cualquier peleador con el perfil correcto podía explotar. Justin Gaethje, 37 años, con un historial de 27 victorias y 5 derrotas, conocido en todo el mundo del MMA por exactamente una cosa: nunca para de avanzar, sin importar cuánto daño reciba. El estilo de Gaethje no es elegante, es supervivencia y volumen. Es exactamente el tipo de pelea para la que nadie en el campamento de Topuria había preparado un plan, porque ningún rival anterior había exigido ese plan. La respuesta de Cormier al 80-20 de Khabib fue la más representativa de cómo el mundo procesó la advertencia. I don't believe that for one second. I really do disagree with Khabib on that one. There is not a guy in the world that I believe is
gonna beat Ilia Topuria 8 out of 10 times. El argumento de Cormier se basaba en lo que Topuria había demostrado contra los oponentes que había enfrentado. El argumento de Khabib se basaba en lo que Topuria no había demostrado todavía, y la UFC, sin saberlo o sin importarle, terminó construyendo exactamente el experimento que probaría cuál de los dos tenía razón, colocando a Topuria contra el peleador menos glamoroso, menos mediático y más peligroso del roster de lightweight, en el escenario más grande de la historia del deporte. En noviembre de 2025, Topuria anunció que no volvería a pelear en el primer trimestre de 2026 por un divorcio que se volvió extremadamente público y, según reportes, un intento de extorsión relacionado con su vida personal. La UFC creó un cinturón interino, pero sorprendentemente, Arman Tsarukyan, el número 1 del ranking, fue ignorado para esa oportunidad, y en su lugar, la UFC eligió a Justin Gaethje y Paddy Pimblett. El 24 de enero de 2026, en UFC 324, Gaethje y Pimblett ofrecieron una de las guerras más brutales del año. 5 asaltos, casi 650 golpes significativos combinados, ambos hombres ensangrentados. Gaethje ganó por decisión unánime y se convirtió en campeón interino por segunda vez en su carrera. Tenía 37 años para unificar los cinturones. I wanted to leave at that belt, but there's no other man I'd rather lose to than the highlight, you know what I mean? Justin Gaethje is someone I've loved watching, growing up watching the UFC, and it shows why he's a legend right there, know what I mean? Eso dijo Pimblett después de perder. El mundo entero veía a Gaethje como el underdog sentimental, el veterano que se ganó una última oportunidad gloriosa antes del ocaso, no como una amenaza real para el mejor peleador libra por libra del planeta. La narrativa de Topuria contra Gaethje en UFC Freedom 250 se construyó completamente alrededor de Topuria. Gaethje era el invitado de honor en su propia despedida. El 14 de junio de 2026, en el jardín sur de la Casa Blanca, con Donald Trump en primera fila celebrando su cumpleaños número 80 y el 250 aniversario de Estados Unidos, Ilia Topuria salió al octágono más visible jamás construido en la historia del deporte. La noche anterior había celebrado con una fiesta de estrellas, Alexander Usyk presente, Tyson Fury en las gradas el día de la pelea. Todo en la coreografía de ese evento estaba diseñado para que Topuria caminara hacia su coronación definitiva. El primer asalto fue parejo. Gaethje marcó a Topuria bajo el ojo con golpes pesados. Y entonces, en el segundo asalto, ocurrió lo que todos esperaban. Topuria había derribado a Gaethje. Por un momento pareció que el plan de Gaethje había fallado por completo. Topuria, desde el suelo, casi finalizó a Gaethje, llevándolo a buscar un triángulo montado y luego un armbar, lastimándolo gravemente con golpes al cuerpo desde la posición superior. Pero Gaethje sobrevivió, y a partir de ahí ocurrió exactamente lo que ningún oponente anterior de Topuria había podido hacer. El ritmo no bajó. Asalto 3, asalto 4, Gaethje seguía empujando, seguía conectando, mientras el rostro de Topuria se convertía en una masa hinchada y ensangrentada. Topuria, que nunca había necesitado sobrevivir más de 3 asaltos en su carrera, que nunca había tenido que encontrar un segundo aire frente a un hombre que no se apaga, llegó al final del cuarto asalto sin respuestas, y después del cuarto asalto, el médico revisó a Topuria y le permitió continuar, pero cuando regresó a su esquina, su propio equipo detuvo la pelea. El campeón... That image says everything. For the first time in his professional career, Ilia Topuria wasn't beaten by one perfect punch. He was broken down over time. There's a huge difference between getting caught and getting systematically worn out round after round. That's why this finish feels so significant. It wasn't luck, and it wasn't one mistake. It was pressure, pace, and persistence. Do you think this changes how fans will remember Topuria? Or does one defeat not erase everything he accomplished before? Share your thoughts below. Así fue Conor McGregor contra Eddie Álvarez en 2016, la noche que comenzó la era que Khabib pasó media vida terminando. McGregor construyó su leyenda sobre knockouts explosivos y cortos. Cuando llegó alguien con el perfil de Khabib, o sea presión constante, sin apagarse, la leyenda no tuvo respuesta. Topuria construyó su leyenda exactamente de la misma manera. 3 knockouts consecutivos contra leyendas que no podían sostener su ritmo. Pero cuando llegó alguien con el perfil de Gaethje, el mismo perfil que Khabib describió como nunca lo ha enfrentado, la leyenda tampoco tuvo respuesta. Khabib no necesitó nombrar a Gaethje específicamente en agosto de 2025. Describió el problema con tanta precisión que cualquier peleador que encajara en ese perfil iba a producir el mismo resultado. Y la UFC, buscando la narrativa más vendible para el evento más grande de su historia, encontró sin saberlo al hombre exacto que Khabib había descrito. Khabib no necesitó nombrar a Gaethje específicamente en agosto de 2025. Describió el problema con tanta precisión que cualquier peleador que encajara en ese perfil iba a producir el mismo resultado. Y la UFC, buscando la narrativa más vendible para el evento más grande de su historia,
encontró sin saberlo al hombre exacto que Khabib había descrito. Daniel Cormier dijo que ningún hombre en el mundo le ganaría a Topuria 8 de cada 10 veces, pero en el evento más grande de la historia de la UFC ocurrió la primera de esas 10 veces, y la persona que lo vio venir 10 meses antes, con una precisión que nadie quiso tomar en serio, ya se había retirado, ya había construido su gimnasio en Daguestán y ya estaba viendo la pelea. And that's what makes this story so fascinating. Whether you agree with Khabib's analysis or not, the discussion wasn't really about predicting one specific fight. It was about identifying a style that could eventually expose a hidden weakness. MMA history is filled with champions who looked unbeatable until the perfect stylistic matchup finally appeared. Maybe that's the biggest lesson here. In this sport, every champion has a puzzle waiting to be solved. So now it's your turn. Which prediction shocked you more? And where do you think this result ranks among the biggest upsets in modern UFC history? Let us know in the comments.